Tengan un cordial saludo. Bien, en esta ocasión vamos a tomar un tema muy importante para nuestras vidas, pero sin antes decirles que mi nombre es Francisca Salomé Condori Vargas. Estoy en la carrera de liderazgo pastoral en la Universidad Aquino de Bolivia. Bien, en esta ocasión, como les decía, vamos a hablar de un tema muy importante que creo que cada uno debemos fijarnos, no solamente eh, de mucho tiempo al año una vez, un ejemplo, sino deberíamos de hacer por lo menos 3 veces en cada semestre o en cada trimestral. ¿Por qué digo esto? Porque este tema se trata del FODA de un cristiano. Tenemos que evaluarnos cuánto nosotros estamos mejorando, en qué tenemos que mejorar aún todavía y bien, vamos a empezar a desarrollar. ¿Cuál es el propósito de este tema, de esta charla? Es que nosotros tenemos que hacernos una autoevaluación de nuestra vida espiritual. Un discípulo, un hijo del Señor debe hacer esa autoevaluación, ¿no? Una autorreflexión. Es necesario que cada cierto tiempo hagamos esto, como decía. Empiezo con esta lectura bíblica que está en el libro de Gálatas 2:20. Dice, eh, he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Vamos a hablar primera parte de las debilidades. Empecemos por lo que tal vez no nos conviene, ¿no? Pero es importante sacar lo que hay en nosotros en lo más profundo. Solamente tú y Dios, también de la misma manera yo y Dios sabemos nuestras debilidades. Qué lindo es que también alguien, un buen amigo, un familiar sepa de estas debilidades. Todos tenemos algo específico que mejorar, ciertamente. Un ejemplo voy a dar, tal vez una debilidad puede ser la desobediencia, dejarnos llevar por nuestro corazón, el amor a cualquier otra cosa que no sea más que Dios, ¿no? Entonces vivir con miedo. También un ejemplo del apóstol Pablo, él era una persona tal vez un poco intransigente, orgulloso, sí llevaba problemas sobre salud, era un poquito impulsivo, hablando de Pedro también de la misma manera. Bueno, son ejemplos, ¿no? Carácter fuerte. Y en el libro de Segunda Corintios, capítulo 12, justamente hablando del apóstol Pablo, dice la palabra en el verso 7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca de sobremanera. Allí podemos ver una debilidad del apóstol Pablo. Versos 8 dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho Dios, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Bueno, ahí podemos entender que la debilidad está hecha en nosotros de alguna manera. ¿Para qué? Para perfeccionarnos, para ver esa medida hasta dónde podemos ir mejorando y mejorando, ¿no? Entonces, tenemos muchas debilidades como persona, eh, no solamente son ejemplos, hay muchos otros ejemplos de los que yo podría mencionar, pero tenemos debilidades y esta condición es bastante, está bajo la luz, estamos vistos, no podemos esconderlo, pero nuestra mayor fortaleza es esto que le decía Dios a Pablo, bástate en mi gracia, porque en mi poder se perfecciona la debilidad, ¿no? Entonces, hablando de esto y terminando de la debilidad, hermanos míos, dice la palabra del Señor en el libro de Santiago 1, versos del 1 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Qué linda palabra, ¿no? Entonces, podemos nosotros bastarnos en su gracia.
También si hablamos de la fortaleza, es otra palabra, lo contrario de la debilidad. Ahí podemos hablar en el libro de Salmos 18:2 dice, mi Señor y Dios, tú eres mi roca, mi defensor, mi libertador, tú eres mi fuerza, mi escudo, mi poderosa salvación, mi alto refugio. Ahí podemos tener todas estas palabras como fortalezas en nuestras vidas como cristianos, ¿no? Nuestra más grande, se puede decir, fortaleza es que lo tenemos a Dios. Él es nuestro Padre, nuestro Salvador, Él está de nuestro lado totalmente cuando uno lo cree así, ¿no? Entonces nos ama tan incondicionalmente que a pesar de nuestras imperfecciones, de nuestra infidelidad también en algunas ocasiones, Él siempre está siendo fiel, ¿no? Entonces Dios pelea nuestras batallas, nos rescata, nos da protección, sana nuestras heridas, dice la palabra del Señor en Jeremías 30:17, nos sana de nuestras enfermedades y también nos perdona nuestros pecados. Pero yo restauraré y sanaré tus heridas. Qué lindas palabras podemos hablar en cuanto a la fortaleza. Jesús es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Salmos 27:1. Palabras que están sobreentendidas completamente, ¿no? Entonces, vamos a irnos a esta otra palabra como hijos del Señor. ¿Qué oportunidades tenemos? Nuestro Padre nos da muchas oportunidades en todo momento, en todo tiempo, en toda circunstancia. Aún las aflicciones es una oportunidad. Como resultado de estas oportunidades, la certeza es de tener a un Dios, un Salvador en nuestras vidas. Esto abre nuestras puertas para formar parte de la obra de Dios. Primero, recibir su misericordia es una oportunidad. Segundo, recibir el don del Espíritu Santo. Tercero, ser moldeados conforme al carácter de Jesucristo. Y cuarto, ser escogidos para dar testimonio de sus obras y predicar. Y por último, también otra oportunidad es la salvación de Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Entonces, estas oportunidades son circunstancias favorables a nuestras vidas que siempre el Señor está poniendo ante nosotros. A veces no nos damos cuenta, dice la palabra en el libro de Filipenses 4:10, que Él nos pone oportunidades en nuestras vidas, ¿no? Entonces, uno de ellos podemos decir que, por ejemplo, Él nos da oportunidad de evangelizar, de ministrar, de cantarlo, de alabarlo, de adorarlo, de hacer el bien. Él nos da oportunidad. Nosotros a veces lo perdemos, esas oportunidades, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que entender que cada momento, el tiempo es una oportunidad. Cada día cuando despertamos, abres los ojos y tu corazón aún todavía late, puedes ver a izquierda, a derecha o a tu frente están los seres que tú amas, ¿no? Entonces es una oportunidad más. Y por último, las amenazas. Es, por cierto, las amenazas un anuncio de un mal, de un peligro, ¿no? Entonces, eh, caer bajo la influencia de Satanás, quien anda, dice su palabra, como un león rugiente, buscando a quien devorar, dice, ¿no? Entonces, ahí podemos ver una amenaza. Las amenazas que se ciernen sobre todo en un cristiano, podemos ver tres. Uno de ellos es el mismo Satanás, el mundo, la carne. También estamos hechos nosotros de carne, ¿no? Sentimos, ¿no? Pensamos. Efesios 6:12 dice también ahí, ¿no? Efesios 2:2, Romanos 8:7-8 también. Entonces, esas son nuestras amenazas internas y externas, también se puede decir. Siempre tendremos amenazas, ¿no? Tendremos, cuando decimos amenazas, son tentaciones también. La clave para superar el miedo a las amenazas es enfrentándoles, no huyendo de ellas. Si la amenaza es la tentación de caer en un pecado que sea por parte de nuestra carne, huyamos de esa tentación. El Señor dice que nos ha dado un espíritu de dominio propio. ¿Qué quiere decir? Que es un espíritu de amor sobre todas las cosas, primero a Dios,
Cuando nosotros estamos en momento de caer, miremos al cielo. Ahí está el Padre soberano, lleno de amor, quien ha dado su vida, también su Hijo por nosotros. Y cuando pensemos en esto, donde tú te encuentres, sea calle, avenida, cuando miras al cielo dices, no puedo hacer esto. Tengo que huir, tengo que escapar de esta tentación, de esta amenaza, es lo que nosotros decimos, ¿no? Qué lindo cuando nosotros podemos recordarnos y poner en primer lugar lo que Dios tiene para nosotros, lo que Él desea para nosotros. Y errar en un momento, en un segundo, no está bien, no creo que está bien. Y también si la amenaza es hablar mal de otra persona, simplemente es contenerse y cambiemos y estemos en desacuerdo con las demás personas en esto. Si la amenaza es no dedicar tiempo a la comunión con Dios, que es la oración, obliguémonos a nuestro ser, a nuestro cuerpo. La oración es algo importante. Y así podemos hablar muchas amenazas, pero la peor amenaza para un cristiano es la autocomplacencia. Imagínense que usted se pueda complacer primeramente, como alguien decía, en segundo plano ponemos a Dios y lo primero colocamos en lo que es las emociones, los sentimientos y lo dejamos en segundo lugar a lo que podía ser las cosas de Dios. Es una amenaza también. Bueno, yo quiero concluir este tema diciendo sobre las debilidades, que las debilidades se transforman en fortalezas y las amenazas en oportunidades que a su vez se vuelven fortalezas. Y a la verdad todo lo podemos, dice su palabra, en Cristo que nos fortalece. También libro de Romanos 8:28 nos dice, y a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es conforme al propósito en que hemos sido llamados por aquel que dio su vida por nosotros. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Espero que esta pequeña charla les haya edificado. Bendiciones.